Hola a todos, hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y antes de empezar el vídeo os quiero hacer dos preguntas muy rápidas. Mirad, el Bitcoin ha caído entre un 18 y un 30%, 6 veces solo este año 2021. Entonces, ¿habéis sido capaces de capitalizar esas caídas? ¿Habéis podido añadir posiciones o empezar a invertir en Bitcoin durante alguna de esas 6 caídas o 6 descuentos de casi el 30%? ¿Tenéis un plan concreto para ejecutar o para actuar en estos momentos? Si has respondido que no a alguna de estas dos preguntas, quédate porque te voy a explicar una guía muy concreta y muy fácil que tendrás que seguir cada vez que se dé un acontecimiento así. Así que empezamos. Vale, a modo de introducción. Las caídas entre el 15 y el 30% son habituales en Bitcoin. No en cuanto a movimientos intradiarios, sino a correcciones o caídas importantes dentro de un mercado alcista, cuidado. Eso, una caída del 15-30% en Bitcoin puede causar una caída de hasta el 50% en las altcoins. De hecho, con estas caídas del 30% en el mes de abril que hemos tenido, de momento nos estamos intentando recuperar de ellas, ha habido unas liquidaciones de más de 400 billones de dólares del mercado de las criptomonedas. Todos hemos escuchado muchas veces hablar de la típica frase esta de no, compro en las caídas, yo compro en las caídas, tienes que comprar en las caídas. Bien, en este vídeo lo que haré será explicaros qué es una caída, por qué sucede, cómo aprovecharla y, pues bueno, cómo repetirlo esto constantemente, ¿no? Este concepto de comprar en las caídas es más fácil decirlo que hacerlo, porque claro, en el momento en que está cayendo el precio, yo sé que tengo que comprar en la caída, yo sé que mi vecino está comprando, yo sé que fulanito estará comprando, pero no me atrevo a comprar porque no sé, o sea, lo que no sé es hasta dónde puede seguir cayendo. Entonces, voy a intentar definir todo esto y daros una perspectiva y unas guías a seguir. Sí que quiero que tengáis presente antes que comprar en la caída no significa ser la última persona o la primera persona en comprar y luego ya todo es fiesta. No, significa hacer diferentes compras seguramente, estructurar bien los niveles y no pretender coger el último punto o el mínimo. Es prácticamente imposible y de hacerlo es pura suerte. Entonces, vamos a empezar. Primero os quiero introducir un concepto. El concepto de dip. Dip es el término inglés a lo que nosotros llamaríamos caída, bajada, corrección, etcétera, etcétera. Entonces yo me voy a dirigir llamándolo dip, primero porque queda mejor y segundo porque es más rápido y más fácil decir dip que decir caída o corrección o lo que sea. Entonces, como he comentado en el anterior vídeo, te recomiendo que vayas a verlo si no lo has visto porque te puede ubicar bastante bien en todos los conceptos que voy a comentar ahora. El Bitcoin puede moverse un 5% tanto arriba como abajo sin ningún problema. O sea, es algo muy, 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 muy habitual. Y que se mueva un 5% en Bitcoin significa que se mueve un 10% en las altcoins, más o menos. Una altcoin no es nada raro verla un 10% arriba, 10% abajo. Nadie se asusta por ello. Entonces, dentro de un mercado alcista, un dip es una corrección más o menos agresiva y más o menos inesperada. Es decir, aquí, por ejemplo, en el gráfico diario, pues, lo hablamos el otro día, esto es una tendencia alcista, pues aquí, por ejemplo, este punto de aquí. Aquí, por ejemplo, para abajo, 18% y luego vuelve. Aquí, para abajo, 18% y luego vuelve. Y así, son movimientos que dentro de una tendencia alcista no afectan a nada. Tú ves el dip, esto es un dip y ya está. Esto de aquí no es un dip. Esto es una corrección enorme o incluso una mini tendencia bajista. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, importante, tener en cuenta y diferenciar entre lo que es un dip y lo que es un crash que puede pasar a ser una tendencia bajista. Aquí tenemos el gráfico de VeChain, creo, ¿no? Sí, VeChain.
Aquí, si nos fijamos, un año en línea, no en velas tenemos más ruido que no necesitamos, vemos perfectamente que la tendencia es alcista. ¿Por qué? Pues porque sube. Pero claro, aquí no estamos viendo o no estamos contabilizando el número de caídas del 30 o 40% que puede haber habido, que las ha habido. Lo que pasa es que, como lo vemos con mucha perspectiva, pues vemos un gráfico perfectamente alcista. Pero aquí ha habido muchos dips. En cambio, si venimos aquí a Klein, otra altcoin, podemos ver dentro de un año, igual que en VeChain, vemos que el precio se ha degenerado o se ha modificado, se ha puesto fin a la tendencia tan alcista que había y está empezando una tendencia bajista. Esto es una diferencia bastante grande y se ve la diferencia entre este gráfico y este. Este está subiendo y ahora se está recuperando como todo del dip de abril y esto no se está recuperando. Parece que está variando y cambiando la dirección del precio principal. Entonces, anteriormente, en el Bitcoin, los dips o las caídas eran hasta el 50%. Era habitual. Ahora es habitual del 30%, pues antes era habitual del 50%. Ahora ha cambiado un poco. Y es eso, ha variado, ha disminuido un poco el porcentaje en un 20% más o menos. Y esto se debe básicamente a que cada vez la adopción es más grande, instituciones, incluso fondos de inversión, empresas, grandes inversores están adoptando el Bitcoin. Esto hace que se normalice, pues se acepte por la sociedad y esto le quita volatilidad. Por lo tanto, en vez de caer un 50, ahora ya cae un 30. Entonces esto es algo a tener en cuenta porque si esperamos siempre la corrección del 50%, no la vamos a encontrar, nunca. De hecho, la encontraríamos únicamente si se iniciara una tendencia bajista. Pero claro, entonces compra tú en tendencia bajista. Si no compras ni en una tendencia alcista clarísima, un dip pequeño del 30%, ¿cómo te vas a poner a comprar una tendencia bajista cuando llevemos un 50% de caída? Tampoco lo harás. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esa evolución que ha habido. Entonces, ¿qué causa un dip? Cuando estamos viendo que el precio está cayendo, un 5% es normal, un 10% en altcoins también, pero claro, un 12% Bitcoin no es normal, un 10% tampoco, no es nada habitual. Ha pasado, lo vimos en el anterior vídeo, pero no es habitual. Eso es un dip. Entonces, el análisis técnico seguramente no nos va a funcionar demasiado. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es saber. ¿Saber qué quiere decir? Que tenemos que coger, Bitcoin está cayendo un 10%, la criptomoneda que sea, da igual. Cogemos y buscamos, ya sea en noticias, ya sea en Google, donde sea, pero tenemos que saber, tenemos que conocer el motivo de que esté cayendo. Por ejemplo, no es lo mismo que una criptomoneda esté cayendo un 10% y nosotros nos ponemos a investigar y vemos que se ha destapado que es una estafa, a que una criptomoneda, como en este caso, Ethereum, pueda caer un 10% porque los mineros de Ethereum pues interrumpirán la network pues debido a una protesta. No es lo mismo. Este segundo aspecto requiere un plan de compra más elaborado que el primero. De hecho, el primero no requiere ni plan de compra, no requiere nada. Pero claro, si vemos que está cayendo Ethereum un 15%, no miramos y es porque se ha demostrado que es una estafa, ya podemos ir comprando que seguirá cayendo y seguirá cayendo. Por lo tanto, lo primero, aparte de conocer el concepto de dip, es ubicar el motivo. Entonces, por ejemplo, os voy a poner el dip este de abril. ¿Cómo empezó? En Turquía se vetan las compras con criptomonedas. Caída. Es así. ¿Qué pasa? Vamos a poner el gráfico. Es esta zona de aquí. Caída. ¿Qué pasa? Esta caída inicial lo que hace es hacer que se liquiden posiciones extremadamente apalancadas de muchos traders. Por lo tanto,
el doble de caída. Y es esta vela que se forma aquí, bajista, esta sombra tan larga, es por eso. Empieza cayendo por lo de Turquía, arrastra el tema de las liquidaciones y se forma una caída enorme de algo que a priori no tendría que ser para tanto, ni mucho menos, el tema este de Turquía. ¿Qué pasa? Cuando el precio se empieza a estabilizar, sale otra noticia donde Estados Unidos implementa nuevas tasas y tarifas de pago. ¿Qué pasa? Otra vez lo mismo. Vuelve a caer por eso y vuelve a arrastrar a traders que van extremadamente apalancados en sus posiciones. Claro, tenemos que tener en cuenta una cosa. Con todo esto de las noticias, los flujos horarios son distintos. Yo, que vivo en España, lo veo a una hora y Donald Trump, que vive en Estados Unidos, lo ve a otra. Por lo tanto, puede pasar una noticia importante por la noche en España, ellos allí es media tarde y demás, liquidan posiciones, yo no me entero de nada, me levanto yo al día siguiente, miro el gráfico, miro las noticias, veo que es importante y cuando el precio ya se estaba pudiendo recuperar o estabilizando, ¡pam!, otra vez. Entonces, este tema de los flujos horarios también interfiere en las noticias y en las caídas, ¿vale? Vale, vamos a pasar. Ahora que ya sabemos qué causa un dip, o sabemos que lo que tenemos que hacer es buscar el motivo, tenemos que entender y diferenciar que no es lo mismo una altcoin que Bitcoin. Aquí tengo este gráfico, vamos a poner anual, el BTC.D. Esto lo que muestra es la dominancia respecto, o sea, del Bitcoin respecto a las altcoins. Si este gráfico sube, quiere decir que el Bitcoin está ganando partida a las altcoins, que hay más dinero que se mueve hacia el Bitcoin. Si este gráfico, en cambio, cae, significa lo contrario, que va a haber dinero que pasa de Bitcoin a las altcoins. Para empezar, cualquier noticia importante que afecte al Bitcoin en sí, se va a llevar por delante todas las altcoins. Ya no hablemos de si es un crash o algo grave de verdad, pero cualquier tema de estos que se lleve por delante a Bitcoin, ya puede haber cualquier noticia o cualquier aspecto positivo de una criptomoneda concreta que el 99% de veces se la lleva por delante. ¿Esto qué hará? Por ejemplo, hace nada, puede haber excepciones, hace nada en esta caída de abril todo estaba cayendo bastante y Doge, por ejemplo, estaba subiendo. Pero claro, estos son casos muy absurdos incluso, que es mejor ya ni comentar realmente. Pero bueno, cuando caiga el Bitcoin, las altcoins caerán más. ¿Por qué? Pues porque el Bitcoin se ve como el activo seguro y las altcoins serían como el activo de riesgo. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que vemos, esta tendencia general de este gráfico de la dominancia del Bitcoin, vemos que es bajista. ¿Esto qué quiere decir? Que está habiendo más movimiento de las altcoins al Bitcoin, perdón, del Bitcoin a las altcoins que de las altcoins al Bitcoin. Pero vemos momentos donde pam, sube para arriba, pam, sube para arriba, pam, sube para arriba. ¿Esto qué representa? Pues representa que en los dips que podemos mirar aquí en Bitcoin, por ejemplo, finales de febrero, nos venimos aquí, febrero, ¿veis? Repunte. ¿Qué pasa? Que en momentos de caída, disculpad, en momentos de caída, el precio del Bitcoin recupera más que el de las altcoins. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho, porque el Bitcoin se ve como más seguro y las altcoins como activo de más riesgo. Entonces, aunque la tendencia sea bajista, vemos estos picos de volatilidad alcista que se deben a eso. Aquí cada vez que pasa algo así, un dip, pam, se mueve un poco de dinero. Pero luego, pam, vuelve enseguida a la normalidad. ¿De acuerdo? ¿Esto qué demuestra? Demuestra que en momentos de dip
es mejor o más rentable al menos invertir en altcoins que en Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque rebotarán más, porque han caído más, porque caen más, porque la gente se asusta y mueve su dinero hacia el Bitcoin, pero rebotarán más porque la tendencia es bajista y luego cuando todo se normalice volverá a la normalidad, volverá el dinero a las altcoins. Claro, eso ya cada uno tiene que tomar la decisión. ¿Cómo afrontas el dip? ¿Lo quieres para añadir posición en Bitcoin? ¿Lo quieres para comprar altcoins? ¿Lo quieres para un rebote largo, corto? Ahí ya entra la decisión de cada uno y bueno, lo que cada uno quiera hacer con su dinero. Y yo ahí ya no me meto. Eso ya es decisión de cada uno. Pero al final el proceso sigue siendo el mismo, ¿vale? No variamos en nada. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar el dip? Esto es importante. Todo es importante, pero confirmamos que hay un dip, está cayendo el Bitcoin, lo que sea, un 10%. Nos activamos el radar de compra, radar de rebajas. ¿Qué tenemos que hacer? Cogemos rápidamente, gráfico semanal. Tenemos que trabajar sobre el Bitcoin, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues básicamente porque el Bitcoin marcará la recuperación del mercado en general de las criptomonedas. Es muy sencillo. Entonces, gráfico semanal. ¿Qué queremos aquí? Teniendo en cuenta todos los pasos ya anteriores, ahora lo que queremos es ubicar el precio técnicamente. Y queremos marcar zonas o niveles donde el dip pasará a no ser un dip y a ser algo más. Un dip, como hemos visto, es un movimiento rápido, agresivo, inesperado, que baja el precio, normalmente se acumulan varias noticias, efecto dominó, y en 4 o 5 días se pasa un mal trago. Claro, 4 o 5 días, no semanas. Entonces, todo lo que afecta al gráfico semanal significará que es algo más que un dip. Significará que es posible que se estén encadenando varios dips, se esté entrando en un movimiento lateral, se puede incluso entrar en una tendencia bajista, en algún momento pasará, ahora mismo estamos en tendencia alcista, pero llegará algún momento en que esa tendencia acabará y empezaremos con un susto, con alguna tontería, iremos encadenando y empezará a formar una tendencia bajista. Entonces, ¿qué queremos? Marcar zonas críticas. ¿Qué zonas críticas pueden ser? Pues cogemos gráfico semanal y nos ponemos a dibujar niveles. Pueden ser diagonales, como estos así, horizontales, soportes, resistencias, máximos, mínimos anteriores. Por ejemplo, aquí, ¿yo qué tendría en cuenta? Lógicamente esta diagonal de aquí. Por ejemplo, este mínimo de aquí, lo vamos a marcar. Vamos a cambiarlo de color. Y, por ejemplo, este mínimo de aquí. Estos niveles semanales, los últimos mínimos semanales, lógicamente, llegar aquí a 31.000 sería desastroso, ¿no? Pero, bueno, ya sería una situación hipotética bastante, bueno, peculiar, al menos en esta tendencia actual. Entonces tenemos este nivel, tenemos esta diagonal, tenemos la media móvil de 50, podemos meter indicadores, lógicamente que sean indicadores que repercutan en el precio. Si pongo la media móvil de 3000, no repercute en nada. En cambio, si pongo una media móvil que repercute, como en este caso, si os fijáis, la media móvil de 50, no es que toque en las subidas, pero en las bajadas, cuando toca, se inicia un movimiento bajista. Aquí, aquí y aquí. Por lo tanto, yo sé que si el precio llega por esta zona, es jodido, ¿vale? Lógicamente no tenemos que verlo como, hostia, para que llegue ahí tiene que caer un 40%. No, el precio, por ejemplo, lo vamos a dibujar, puede desacelerarse así en lateral y ir cayendo así. Y esto irá haciendo así y llegará a un punto que se encontrarán. Por lo tanto, en vez de caer un 40%, igual desde el nivel actual, a ver que no dibuje, cae un 14%. ¿De acuerdo? Pero igualmente tenemos en cuenta ese nivel. Por lo tanto, ahora que ya tenemos marcadas las zonas importantes, los niveles de
de referencia, pues no es un nivel concreto, es una zona. Tenemos varias zonas, lo que tenemos que hacer es ir a gráfico diario. Copiaré estos niveles y nos vamos aquí a gráfico diario. ¿Qué queremos ver en gráfico diario? Es cuándo comprar. Ahora ya sabemos que el dip es causado por lo que sea, que hay los niveles que sean, y tenemos que buscar dónde yo voy a comprar en ese dip. Entonces, gráfico diario, ¿qué hacemos? Lo mismo, perfilamos un poco mejor los niveles, vemos que más o menos coinciden las zonas, podemos ponerlo más alargado, porque vemos que por aquí se toca, por aquí casi también, este nivel de aquí, por lo tanto, esta zona de aquí sería una zona de acumulación. ¿Cómo podemos tenerlas en cuenta? Como he dicho antes, este nivel lo voy a marcar normal. Como he dicho antes, zonas diagonales, zonas horizontales, mínimos recientes, como por ejemplo zonas donde se han visto velas fuertes, como por ejemplo esta de aquí. Aquí hemos visto que después de caer un 30%, aquí ha habido un nivel de compra bastante importante, lo vemos en la vela. Por el volumen, podemos coger y decir, vale, voy a mirar en qué zonas del mercado ha habido más volumen que en otras. Por lo tanto, entiendo que puede efectuar, puede actuar como zona de soporte en ese caso. Hay muchas maneras. Con los indicadores, pues lo mismo también. Yo personalmente prefiero niveles de precio. ¿Por qué? Pues porque el nivel de precio lo estamos viendo todos. Todos estamos viendo esto y vemos lo mismo. Este nivel, esta vela, este mínimo. En cambio, si tú te pones a buscar indicadores y cosas como más raras, peor, porque menos gente las tiene en cuenta, te puedes hacer un lío. Primero, porque hay infinitos y unos te dirán avanza y otros te dirán frénate y otros cede el paso. Y luego, porque realmente es eso, si no los mira casi nadie, o si los mira poca gente, no los tendrá en cuenta casi nadie, o muy poca gente, por lo tanto, no serán efectivos. Sí que se pueden hacer, o usar de la siguiente manera. La media móvil, por ejemplo, de 100 diaria, es un indicador, una media móvil que, como vimos en el vídeo anterior, la usa bastante gente, se tiene en cuenta y es bastante útil a la hora de marcar niveles. Tú puedes tener tu indicador preferido y decir, vale, yo esto de marcar en el precio no me gusta, no sé, no me apetece y no quiero. Yo me pongo la media móvil de 100, acá el indicador de turno, llámalo como quieras, da igual, no tiene que ser este indicador, y cuando se toque este indicador, yo compro. Ya está. ¿Qué ganas? Dos cosas. Una, no te implicas emocionalmente, y dos, estás usando un indicador que representa que has visto que funciona. Por lo tanto, todos son ventajas a priori, ¿no? Es importante el aspecto de no implicarse porque puede generar muchas dudas. Por ejemplo, dentro de esta caída, la hemos descrito antes, claro, tú puedes decir, hostia, es que esta vela ya parece que se da la vuelta, no sé si comprar aquí, si no comprar aquí, es que este nivel es muy débil, es que este es más fuerte, es que no lo ha tocado completamente, es que parece que esto, parece que el otro, y te puedes empezar a hacer la olla hablando mal, y al final ni compras ni haces nada. En cambio, si tú dices, vale, hasta que no toque aquí yo no compro, ya está, te olvidas, te da absolutamente igual, te pones una alerta y cuando se toque compras, y si no se toca, pues no compras. Es otra manera, cada uno al final tiene que, decidir cómo quiere afrontarlo. Yo ya digo, personalmente prefiero price action, analizar el precio, análisis técnico, ver dónde la psicología humana o dónde las personas se ven cómodas comprando, dónde entra volumen, niveles de soporte importantes, donde la gente tiene puestas sus stops, eso es importante. Por lo tanto, yo prefiero hacerlo así. Luego ya cada uno. Al final el gráfico diario es básicamente para definir la zona donde vas a entrar. Lo tienes que hacer de la manera que te he explicado, marcando los niveles como hemos dicho. Entonces, otra cosa que puedes tener de tu lado es el gráfico de aquí. Hemos dicho anteriormente que el BTCD
lo que marca es la dominancia del Bitcoin respecto a las altcoins. Entonces, cuando hay caídas, cuando hay dips, se forman estas spikes o estos puntos de volatilidad porque el dinero pasa de las altcoins al Bitcoin. Por lo tanto, en el momento en que veas que te lo puedes poner un día, te lo puedes poner de un día, y en el momento en que veas que esto está empezando a caer, significa que el dinero vuelve otra vez del Bitcoin a las altcoins. Ha subido porque el dinero ha pasado de las altcoins al Bitcoin. Recordad, las altcoins tienen más riesgo, el Bitcoin tiene menos, y cuando vuelve a caer es por lo contrario, porque el dinero pasa del Bitcoin a las altcoins de nuevo. Por lo tanto, esto junto al análisis técnico que tú has hecho previamente, te puede dar una idea de si es momento de comprar o si te tendrías que esperar. Entonces ya, para concluir un poco todo, al final, el problema principal de esto, lógicamente, es que no sabes cuándo va a ser el mínimo. De esto me refiero a cuando hay dips. Lo que pasa es que también no actúas por miedo, no compras por miedo, te da miedo y si baja, y si ahora empieza una tendencia bajista, y si me quedo sin dinero para comprar más, y si. Esto viene también un poco de no entenderlo, de miedo a lo desconocido. Si tú entiendes bien el ciclo en el que estamos, el activo en el que estás invirtiendo, por qué estás comprando ahora, no te da ningún miedo. Es decir, tú estás esperando a que baje un poco más. Yo, de hecho, en este caso, estoy esperando a ver si con suerte baja un poco más y vuelvo a comprar un poco. Yo en este dip concreto, en gráfico de 4 horas, yo compré en esta zona de aquí. Es exactamente este nivel de aquí. Y no hay ningún problema en decirlo. Como veis, zona de soporte. Cuando el precio pasó por aquí, yo compré. ¿Que luego cae un poco más? Sí, cae un poco más, da igual. Hemos dicho al principio del vídeo que no hay que comprar el punto mínimo. Hay que entenderlo todo y actuar en consecuencia. Yo compré aquí. Si hubiera seguido cayendo, hubiera seguido comprando. Si vuelve a llegar aquí, pues seguramente compraré un poco más. Pero compré allí siguiendo justamente estos pasos. Entender lo que era, marcar zonas de soporte, marcar zonas en semanal, marcar zonas en diario y ejecutar la entrada. Al final, es importante también tener en cuenta el precio medio de cada uno, el precio de compra. Es importante que si vuelve a caer a una zona donde ya tienes el 98% de tu precio promedio, pues tampoco tiene sentido que vuelvas a comprar allí. Te puedes esperar a ver si cae un poco más y compras bajando el precio promedio. Tienes que dividir, es importante dividir el capital total. Si tú, por ejemplo, tienes solo 1.000 euros para invertir o 1.000 euros extra para invertir, pues a la mínima que caiga no compres ya. Divídetelo un poco, repártete las posiciones. Y bueno, eso sería todo. Ya sabéis, como siempre, espero que os haya ayudado. Si os gusta, compartirlo con amigos, con la familia, darle me gusta, suscribiros. Me podéis contactar por Insta, en los comentarios, en el correo que hay en la descripción, lo que queráis. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.